Estamos ahora con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien hoy día intentó presentar un resumen del peritaje que tiene casi 300 páginas, señalando pues que en realidad todavía él mismo no lo ha terminado de leer, en fin, pero es importante saber de qué se trata, por lo menos en sus líneas mayores. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Bueno, sí, una cosa increíble. Primera pregunta, ¿por qué se han demorado tanto? ¿No? Hay quienes dicen, oiga, estos señores llegaron hace más de una semana, se suponía que iban a presentar el peritaje y se ha demorado finalmente más de una semana. Todo esto despierta pues suspicacia. Suspicacia, sí, no, soy consciente, la sensibilidad con el tema genera rápidamente suspicacias, pero hoy día el propio perito, el doctor Rafael Fernández, señaló con precisión que en realidad el hecho de estar en esta etapa final juntos los obligaba a coordinaciones finales, porque no es que se hicieran 3 documentos, pero cada uno había terminado y concluido una parte, aguas superficiales, aguas subterráneas. ¿Y no se habían reunido? No, sí se habían reunido, ya habían estado en Lima antes juntos y habían estado también por allá juntos, pero ya en esta etapa final, donde ya tenían el borrador final, querían hacer comentarios juntos, y él lo precisó, y el día de ayer PCM recibe la comunicación de que ya habían concluido y por eso convinimos a hacerlo hoy día. Pero un tema más, Jaime, que es interesante. Al inicio, cuando se calculó que esto iba a hacerse en 40 días, criticaban que era más corto, muy corto, y ahora que en cambio han sido más de 50, entonces critican que fue muy largo. Es normal. De acuerdo. ¿No? Bueno, vayamos a los aspectos específicos. Lamentablemente hubiéramos querido tener aquí las diapositivas que se mostraron en la presentación, pero el tema de las aguas superficiales, ahí una conclusión que parece interesante, ya se sabía, ¿no?, que hay una gran diferencia entre las épocas húmedas y las épocas secas, es decir, llueve mucho, hay mucha agua en las épocas húmedas, pero esa agua se pierde en buena cuenta y hay muy poca agua en las épocas secas. Y las lagunas no tienen una función reguladora y por lo tanto los reservorios sí tendrían esa función reguladora, almacenarían agua y darían agua a los agricultores en épocas secas. ¿Esa es la conclusión? Sí, y en realidad lo podemos decir también de otra manera, pero efectivamente va por ahí. Creo que uno de los méritos de esta información es que te presenta toda la parte de agua superficial de manera integrada. Creo que un error técnico es cuando uno intenta analizar las cosas por separado. ¿Qué es lo que quiero decir? Tú no puedes ver lagunas sin ver precipitación, y no puedes ver lagunas o precipitación sin ver capacidad de escorrentía o capacidad de percolación del agua. Y lo que el peritaje intenta hacer es presentar estas cosas de manera conjuntas para que se entienda. Percolación es infiltración. Es infiltración, ¿no? Claro. Cómo percola, cómo infiltra. Entonces aquí hay varias conclusiones. Efectivamente las lagunas tienen un volumen de agua. Y lo que los peritos dicen, y eso se lo presentaron a los ministros hoy día en la tarde, en una reunión de 2 horas, es que hay un volumen, pero ese volumen no necesariamente es útil, porque no hay regulación de la laguna. Es decir, uno tiene un espejo de agua que lo que ocurre en época húmeda es que eleva el espejo, pasa la morrena, que es el dique artificial, el dique natural, y entra por unas quebraditas y se va por unos canales. Pero en época seca disminuye, evapora y no hay ninguna capacidad de utilizar. El volumen se vuelve un volumen no útil. Entonces no hay gestión de agua. Y lo que ocurre por otro lado es que efectivamente hay una situación de no infiltración del agua. Entonces el agua que precipita llena una laguna, pero esa agua que precipita solamente el 3% percola, solamente el 3% infiltra. Y esto por una razón justamente de suelos, ¿no? La forma de los suelos, que son básicamente calizas fracturadas, ¿no? Entonces encima no hay una escorrentía, perdón, no hay una infiltración al suelo. Adicionan el tema cómo circula el agua por superficie, y entonces efectivamente hubiera sido muy bueno tener el gráfico. Vamos a ver si en la pausa lo podemos hacer. Lo que tú tienes son picos muy altos cuando es época húmeda, y cuando es época seca cae. Lo podemos ponchar. Sí. Cuando es época seca cae significativamente, y entonces eso es típico en un agua no gestionada, en una laguna no regulada. A ver si podemos ponchar esto. Allá. A ver. Entonces lo que uno tiene es un pico, que en el caso de este gráfico, la figura que muestra lo más alto es porque ahí se dio un fenómeno del Niño. Pero mira tú cuál es el promedio de las épocas húmedas y cuál es el promedio de las épocas secas, es decir, cae significativamente. Por eso es que el problema se presenta en las poblaciones alrededor de estas lagunas cuando estamos en época seca, ¿no? Agrega un análisis sobre el tema de los bofedales, que es una reflexión interesante.
Los bofedales son este sistema de pasturas y suelo que cumplen una función eventualmente de captación de agua, pero hay dos elementos centrales en su reflexión. El primero es que el nivel de afectación de bofedales versus el total es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de unas 93 hectáreas de bofedales o 100 hectáreas de bofedales frente a 2.000. Sí, y que 100 hectáreas serían afectadas. 100 hectáreas serían afectadas. No, pero lo que ellos plantean, y esta es una de las recomendaciones muy concretas, es que este bofedal que originalmente se iba a poner en la cancha de desmonte o cancha de material de acarreo de perol, en realidad se deposite adecuadamente para la recuperación posterior del suelo, que ese bofedal no tiene por qué arrojarse, que ese bofedal tiene que conservarse y se debe utilizar para el cierre de minas. Sí, así plantean los peritos. Se retire y se conserve. ¿Cómo se puede conservar? Bueno, es que en minas, Jaime, se conserva la capa orgánica y puedes conservar bofedal. Por eso en minería es tan importante lo que es el topsoil, ¿no? Es decir, la tierra orgánica que cuando una mina la tiene que remover porque va a hacer algo, la remueve, la mantiene, y en la época de cierre de mina tú la vuelves a traer y recuperas materia orgánica. Esa es una exigencia en las leyes de muchos países mineros del mundo. Pero ok, lo que te quiero decir con el bofedal no solamente es que el nivel de afectación del bofedal es bajo, sino que el nivel de escorrentía que se perdería por el retiro de este bofedal es el 5% del total del caudal. Entonces es también bastante bajo. No obstante eso, si piden, recomiendan que se conserve. Entonces es como una combinación: precipitación, lagunas no reguladas, rápida escorrentía, y la recomendación es gestión en agua. Claro. Y acá hay dos recomendaciones bien interesantes. Una primera recomendación es amplíen el área de influencia de gestión del agua. Entonces dicen, los reservorios como están ubicados, por ejemplo, en Alto Jaribamba se puede llegar hasta el canal Jerez-Jaribamba, en Alto Chirimayo hasta el canal Lozano Izquierdo, en Chalhuagón hasta el canal Dos Tingos. Y entonces lo que dicen es, amplíen, no usen los reservorios tan solo para caudales de mitigación. El caudal de mitigación es el agua que repones porque has sacado por el proyecto. No, se pueden ampliar los reservorios para permitir que haya más usuarios de agua, y piden que la ANA intervenga en esta gestión del agua para que hayan más usuarios de agua que se benefician. Entonces es bien interesante porque también hay una recomendación que dicen, miren, hay un anillo de gente que se impacta directamente, un segundo anillo, que es el impacto indirecto, amplíen a un tercer anillo de beneficios con gestión del agua. Entonces ahí hay una para que el agua llegue a más usuarios. En época seca, digamos, en época seca llegue a más usuarios. Y entonces ahí hay una mención muy concreta, Jaime, a ampliar los reservorios, que también es decir, no solamente va a haber agua en época en que no hay agua, sino que además también en época seca. Se va a beneficiar más gente. Así es, hay que gestionar el agua. Y lo que dicen es, el reservorio debe quedar en propiedad de la empresa para garantizar su integridad, pero en gestión con la ANA. Entonces, una combinación en donde por la propiedad de la empresa lo que garantizas es que se mantenga, y la gestión de la ANA, que es la autoridad del agua, hacer que finalmente se beneficien a más operadores. Entonces, hay muchas reflexiones respecto al tema del agua superficial y muchas otras vinculadas, por ejemplo, a puntos de control. Ellos señalan que siempre hay una deficiencia en el Perú, especialmente en microcuencas. No se miden caudales bajos porque no tenemos tantos equipos para medir caudales bajos. Entonces hay pocas referencias históricas. Incluso los 3 que estaban instalados en la zona, pareciera que por vandalismo 2 estaban destruidos, ¿no? Y ellos dicen, no, deben ponerse 7 puntos de control de caudales bajos, e incluso 2 puntos de control de caudales bajos en una cuenca no afectada para hacer análisis comparativo. Entonces hay una serie... ¿Eso es para analizar qué? Para analizar el nivel del caudal. El nivel de caudal, cuando retiras, ¿no? Cuando estás tomando parte del caudal por el proyecto y lo estás reponiendo por una laguna artificial o reservorio. Entonces, para ver que por lo menos el caudal de mitigación y el caudal ecológico se mantenga, y eso es muy importante, que se mantenga el caudal ecológico. Pero ellos dicen, no solo ese, sino el caudal que permita más usuarios de agua. Entonces, el tema agua superficial es realmente interesante en sus propuestas. Mencionó usted en su presentación que ellos señalaban que en las zonas intermedias o bajas había más precipitación que en las zonas altas. No, eso es una novedad, ¿no? No, ese es un término... Eso sí que eso es una novedad, porque no, se supone que en las cabeceras, en las zonas altas hay más precipitación. Sí. Ese es un término importante, porque se hace una referencia a todo este análisis de las cabeceras de cuenca, tema sobre el cual leí hoy día que se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional. Es muy interesante su sentencia.
Ellos dicen, ¿qué cosa es una cabecera de cuenca? Entonces, la ley peruana tiene una definición genérica. La ley colombiana es un poco más detallada. Entonces, el tema de la cabecera de cuenca es que, ¿qué cosa determina que algo sea cabecera de cuenca? ¿Solo que esté en el pico de la montaña o que realmente sea una fuente importante de captación y circulación de agua superficial o subterránea? Entonces, lo que ellos dicen, aquí hay un concepto que confieso también estar aprendiéndolo, que se llama el óptimo pluvial. Ajá. No necesariamente porque estás más alto llueve más. Ajá. Entonces ellos utilizan un esquema de medición en donde dejan en claro que a la altura del proyecto Conga en realidad llueve menos de lo que puede llover abajo del proyecto. Porque como señalan ellos, ¿no? Cuando uno sube a veces las montañas, tú logras ver el manto de nubes un poco más bajas, porque recordemos que hay una serie de formaciones nubosas, algunas que son capaces de retener y generar más lluvia que otras. Entonces, utilizando un sistema de medición que se utiliza para este tipo de análisis, lo que dicen es, no necesariamente a esa altura se está produciendo los volúmenes de precipitación, que en cambio sí se producen más abajo en la montaña. Entonces, no está el óptimo pluvial en el pico, está el óptimo pluvial más bajo. Tenemos que ir a una pausa, si me permite. Seguimos hablando esta vez ya de las aguas subterráneas y de la calidad del agua, que son otros temas que se tocaron. Perfecto. Que tu talento y pasión sean siempre una fuente de inspiración, como Cusqueño, que se inspira en el pasado para inspirar en el presente. Señor Ekeko, sus hojotas nuevas. Sí, papá, eso es lo que haría si me gano el millón. ¿Y tú? ¿Qué harías si te ganas el 1.000.000 de soles? Ahorra en la cuenta Premio BCP y gánate 1.000.000 de soles. ¿Y si no me lo gano? También hay premios de 20.000 soles todos los meses. Banco de Crédito BCP. Seguimos conversando entonces con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, acerca del peritaje de los expertos españoles y portugués. Bueno, el tema de las aguas subterráneas, ahí aparentemente, de acuerdo a la explicación que le escuché, no hay en buena cuenta acuíferos, no hay infiltración, pero sí hay acuitardos. Acuitardos, efectivamente. ¿Qué es esto? Mira, aquí hay una frase, porque yo estoy utilizando, obviamente yo no he podido terminar de revisar a profundidad este estudio, nadie estaría en capacidad de revisar casi 300 páginas en 5 horas, pero nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar la presentación de los peritos que nos hicieron a 4 ministros, y además las diapositivas que he utilizado hoy son de ellos, felizmente autorizado, hay que respetar las autorías. Y hay una frase que me pareció interesante del perito portugués, que es el que ha visto el tema subterráneo. Las afecciones cualitativas y cuantitativas en las aguas subterráneas son condicionadas por las características de las formaciones geológicas y su distribución espacial. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis de cuál es la formación geológica y cómo se distribuye en el espacio. Y lo que han visto es que en este espacio del proyecto minero Conga, lo que hay es calizas con permeabilidad fisural, es decir, son calizas que si en algo pueden percolar, se fisuran y por eso muestran unas rocas fracturadas, ¿no? Y que hacen que esta permeabilidad o esta canal finalmente se pierda en algún momento por la fisura. Hay arcillas, gravas y bloques. No entiendo absolutamente nada. Lo que pasa es que tú puedes tener formaciones que percolan, pero si la formación está fracturada, el canal donde podría estar percolando en algún momento se detiene. Entonces o sea no hay circulación subterránea. No hay circulación. No hay circulación subterránea. O sea que el agua está retenida. Está retenida. Entonces ellos hacen una definición de acuífero y acuitardo, que no me queda más que leerla, ¿no? Porque lo que ellos dicen es un acuitardo es una formación geológica capaz de almacenar agua, pero que la transmite con dificultad. Y entonces es una formación subterránea confinada.
en Claro. donde el agua no sigue circulando. Y cuando vemos ya toda la geología alrededor del proyecto minero, nos damos cuenta que lo identifican en la mayoría de los casos como zonas de acuitardo. Entonces no hay circulación de agua subterránea. Y hay una formación, que es la formación Cajamarca, que es un acuífero fracturado kárstico, tema sobre el cual me voy a referir, un tema también sobre el cual estoy aprendiendo, pero puedo transmitir lo que los peritos señalaron, pero esa no está en la zona de influencia del proyecto. Entonces lo que ellos señalan, y quizás vale la pena mirar este gráfico, es que del total de precipitación, o sea, precipita, cae lluvia, ellos dicen, hay rocas compactas y fisuradas, hay una recarga profunda insignificante y en consecuencia solo infiltra, dicen, la escorrentía subterránea es de cerca del 3% de la precipitación y ubicada en el acuífero superficial. Entonces acá hay dos conclusiones. Cuando llueve, solamente 3% ingresa al subsuelo, pero circula a nivel muy superficial, ¿no? Entonces encima también por escorrentía se pierde muy rápido. Entonces, con lo cual se da nuevamente que los caudales en la zona de agua subterránea hay agua mientras llueve y cae significativamente casi a cero cuando es Es decir, época no hay seca. manantiales, o los manantiales tienen muy poca agua. Los manantiales es otro tema que mencionaron. Hay un conjunto de manantiales, Jaime, de los cuales el 82% de los identificados tienen 0,1 litros por segundo. Eso es casi nada. O sea, eso casi te permite irrigar nada. Ellos hicieron una comparación con campos de fútbol. Entiendo que necesitas 1 litro por segundo para regar 1 hectárea. Entonces aquí estás hablando de 0,1 litros por segundo. Es muy poco. Entonces el 82% de los manantiales es muy pequeño. En realidad, por eso es que casi no hay referencia sobre ellos. Tienes que ir a estudiarlos para ir a ver cuál es el nivel de agua que cada uno de ellos tiene. Pero vamos al famoso tema de los subsuelos kársticos, ¿no? El subsuelo kárstico es un subsuelo que tiene una formación cavernosa y que ahí sí fluiría el agua, y esa ha sido una gran discusión alrededor de este proyecto. Y lo que ellos concluyen es que no se han localizado manantiales kársticos, la escorrentía no es compatible con la existencia de descargas subterráneas de tipo kárstico, la prospección geológica no encontró evidencia de circulación kárstica, es decir, no hay un subsuelo cavernoso que permita una circulación de flujos de agua. Y esta es basada en información científica de entidades públicas y privadas que actúan en el Perú, más la información que ellos mismos pueden haber señalado. Ahora, eso no significa que no tengan una serie de recomendaciones sobre el tema agua subterránea. Por ejemplo, señalan implementar 2 o 3 puntos de control en cuencas distantes, además medidas de prevención, mitigación y compensación. Hay que complementar la cartografía de vulnerabilidad y parámetros de protección de las captaciones para uso humano para mejorar medidas de mitigación, ¿no? Entonces, hay aún, que esta sea la realidad, medidas destinadas a mejorar las condiciones. El tema de la calidad del agua. Entendí que el agua en las lagunas y en los bofedales no sería adecuada para el consumo animal y humano. Así es. Los peritos, y en este caso específicamente fue el doctor Rafael Fernández el que estuvo a cargo de esta parte de calidad, porque en el primer caso superficial es Luis López García, en el segundo fue José Martins Carballo y en el tercero ha sido Rafael Fernández. Habla de la existencia de problemas en calidad bacteriológica, agentes patógenos, coliformes, enterococos, Escherichia coli, ¿no? Especialmente por ganado y desperdicios, residuos domésticos que se depositan cerca de las aguas superficiales, pero luego hablan de alcalinidad inferior a 20, que es agua inadecuada para el desarrollo de vida animal. Y continúan haciendo un análisis también sobre metales reglamentados en la categoría, en los estándares de calidad, y dice que ello llevaría a que el agua se pudiera utilizar para irrigar plantas de tallo alto, pero no para consumo humano o vida animal. Y cuando entran al tema de calidad biológica del agua, hablan de coliformes fecales incluso en algunos puntos de agua subterránea por influencia antropogénica o animal. Y cuando se refieren a agua en bofedales, hablan de un pH, ¿no? Un tema de acidez, que invalida su empleo en consumo humano, animal o riego. Entonces, una gestión adecuada de agua permitiría mejorar las condiciones actuales del agua. La alcalinidad, y yo le pregunté al experto en aguas, al perito, a Rafael Fernández, este tema, me dice, esas aguas que parecen prístinas por su transparencia, muchas veces tienen un problema de alcalinidad. Y eso es lo que se presenta en muchas de las aguas superficiales que han sido analizadas. ¿No? De acuerdo. O sea que
el manejo en reservorios permitiría mejorar la calidad, además de la cantidad. Así es, ¿no? Permitiría mejorar y regular la calidad, ¿no? Para lo cual obviamente plantean también una serie de recomendaciones sobre control, veeduría, sobre lo cual me voy a referir ahora. Bueno, una recomendación clara es aumentar el tamaño de los reservorios. Correcto. Pero hubo otra recomendación en relación a los desmontes y la laguna Perol o un par de lagunas. No se entendió claramente si están postulando el desplazamiento del desmonte a otro emplazamiento para liberar 2 lagunas. ¿O qué? ¿Qué es lo que se está planteando ahí? Ese es un tema sobre el cual vamos a analizar porque efectivamente hay una serie de recomendaciones adicionales vinculadas a infraestructura y una de ellas está vinculado al depósito de material de acarreo Perol, ¿no? Que tendría un menor volumen en la medida que retiras de ahí los bofedales y que puedes hacer un mejor manejo, que podría implicar no necesariamente una reubicación, sino un manejo más adecuado y que podría permitir no reubicarlo, sino un desplazamiento, pero las conclusiones sobre qué significaría ello en relación al ecosistema circundante o laguna es un tema sobre el cual yo no he podido lograr profundizar. Entonces, sé que es un tema importante y por eso yo he sido muy claro hoy día que lo que he dado es una presentación preliminar, porque 300 páginas no las puedo leer en 4 horas. No tengo una respuesta respecto a cuál es exactamente la propuesta en relación al tema lagunas o no lagunas, pero es un tema que evaluaré. Y además esto va a estar colgado, Jaime, no va a pasar, como dijo el presidente del Consejo de Ministros, de 24 horas, o sea que yo espero que mañana temprano esto ya esté colgado para disposición. Porque lo que ha dicho la gente de Yanacocha, del proyecto CON en algún momento, es que reubicar el desmonte en otra zona, tendría que ser en otra cuenca, en otra microcuenca o en otra cuenca, supondría un mayor costo de $500 millones, y que $500 millones equivale a toda la utilidad que tendría el proyecto. Es decir, el proyecto ya no tendría, porque el proyecto tiene una tasa de rentabilidad aparentemente no muy alta, que es de 10%. Si la inversión es de algo menos de $5.000 millones, $500 millones se tira, sí, pues, claro. Sí. Con creces el 10% de utilidad. Es decir, el proyecto ya no sería económicamente viable. Además dicen que sería que afectaría ecológicamente otra cuenca, porque que no estaría afectada si es que no se lleva el desmonte para allá. Entonces, Sí, y yo estoy seguro que los peritos han tenido este tipo de consideraciones. Hoy día, cuando nos hacían exposición, ellos señalaban que las medidas uno tiene que mirarlos, y además lo dijo el propio perito en sus 4 perspectivas. Una es la técnica, la otra es la económica, la otra es la social, la otra es la ambiental. Entonces, sí, pues hay un problema de rentabilidad, efectivamente. Hoy día me preguntaban mucho, ¿y esto tiene un costo? Claro que tiene un costo. Ahora, al Estado le toca tomar la decisión. Lo que nos han hecho los peritos son recomendaciones técnicas. Ahora, hay que entender a este proyecto también como un proyecto puente, ¿no? Porque en realidad también lo que ocurre es que hay una declinación en la operación de Yanacocha y este es un puente hasta la ubicación de nuevas reservas. Pero en todo caso, lo que te quiero decir es, aquí no se ha entrado en un análisis financiero. Esto es un tema que el Estado tiene que revisar, tiene que ver las recomendaciones, claro. Pero Jaime, un tema que es importante, y no sé si finalmente se ha compartido por todos, el peritaje fue contratado porque el Estado considera que debe fortalecer su rol de ser un Estado equilibrador, ¿no? Que puede establecer condiciones y claro, después la empresa va a tener que revisar esto, costearlo y también tomar decisiones. Permítame ir a una pausa y regresamos ya con la parte final de la entrevista y luego estamos con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Tribunal Constitucional. Al mundo BlackBerry y sé parte de la diversión con el nuevo BlackBerry 9380. Pídelo en tus planes Smart Total desde 49 soles mensuales. Buscábamos modelos para la nueva ropa interior de Plenitud Active. Y así conocimos a Marta y a Rubén. Para ellos y para ti, creamos una ropa interior con protección para adultos mayores activos. La primera y única hecha con Cotton Flex, una innovadora tela que se ve y se siente como algodón. Para vivir la vida a plenitud. Pruébala y siente la diferencia. Te presentamos Decomóvil de Saga Falabella.
la primera aplicación para elegir y probar los muebles para tu casa, desde tu smartphone o tablet. Descárgala en www.sagafalabella.com/decomóvil. Aprovecha el 50% de descuento en todos sofás de cuero, exclusivo con tu CMR, solo en Saga Falabella. Seguimos conversando con Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente. Bueno, ya se presentó este documento, hemos de alguna manera tratado de reseñar qué es lo que contiene. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Se ha dicho que los ministerios lo van a revisar, de ahí me imagino, claro, el gobierno tiene que pronunciarse, tiene que decir, bueno, de esto vamos a tomar estas recomendaciones y esto es lo que vamos a exigir. Al mismo tiempo esto podría servir para establecer ahora sí un diálogo técnico, digamos, en Cajamarca, ¿no? De alguna manera las declaraciones de Gregorio Santos abren esa posibilidad, sí. Dan pie a eso. Yo te diría, tu pregunta se puede contestar por 3 frentes, ¿no? El primer frente es el frente de difusión, obviamente. Esto ya se anunció en 24 horas, menos de 24 horas está a disposición pública. Muchos me preguntan, ¿y por qué se demora 24 horas? Porque, bueno, esto va a salir con la firma de que los 3 peritos en cada página y fedateado por PCM, y eso se está haciendo ahora, entonces mañana en la mañana yo estoy seguro que esto ya estará listo. Pero luego en la página web, sí, que yo espero que sea de PCM, del MINEM, del MINAM, de varios ministerios, para que la gente tenga... Y también somos conscientes que aquellos que no tienen acceso a computadora también tenemos que mirar la manera de hacérselos llegar. Pero también en esta parte de la difusión nos toca simplificar el lenguaje, pero queremos que primero la gente lo vea. No queremos que luego piensen que hemos alterado algo, no, queremos simplificar el lenguaje para hacérselo llegar a toda la población. Esa es una de las etapas de qué se viene. La segunda, la otra aproximación del qué se viene es la aproximación del proceso en el Estado. Este es un peritaje que ha sido hoy día formalmente entregado y además expuesto por los peritos. Lo que yo he hecho es transmitir Porque no tiene ningún valor vinculante ni legal, es simplemente una opinión que se ha pedido. Es una opinión que se ha pedido precisamente para tratar de explicar mejor para recuperar el carácter técnico de la discusión, que creo que es importante, sin desconocer que hay elementos políticos, uno no es tan ingenuo para pensar que no lo hay, pero para recobrar esa capacidad de discusión sobre una base técnica. Entonces, esto ha sido presentado el día de hoy, recibido por PCM, que fue el contratante, entregado a los 3 ministerios adicionales que estuvieron presentes, Energía y Minas, Ambiente y Agricultura. Estos ministerios, me incluye el que yo tengo ahora a mi cargo, tienen que hacer la evaluación de las recomendaciones y en conjunto formular cuál sería la respuesta del Estado. Y se estima que el presidente, yo no podría adelantar cuándo porque no tengo ese dato, también haga un pronunciamiento sobre el tema. Y luego pasará a la fase administrativa, es decir, aprobaciones, no aprobaciones, resoluciones, no resoluciones. Entonces todavía hay un proceso por llevar a cabo cuyo plazo no podría señalarte porque no tengo esa información. Y la tercera vía es la vía del diálogo. Yo creo que esta es una oportunidad para dialogar, ¿no? Para dialogar. Ya habíamos iniciado felizmente, Jaime, como tú sabes, el diálogo con algunos alcaldes distritales de La Encañada y de Huasmín, y lo interesante es que sin condiciones. Por ejemplo, al alcalde de Huasmín, y él es testigo, nunca le hemos mencionado nada sobre el proyecto. Le hemos dicho cuáles son los problemas que tienes, cuáles son los proyectos que tienes priorizados y cómo se puede trabajar. Es un diálogo sin condiciones y esperamos que se pueda continuar con este peritaje, un diálogo con carácter técnico, ¿no? Espero que con el presidente del gobierno regional, Gregorio Santos, yo realmente felicito su frase de hoy día porque yo también creo que este dictamen pericial, que insisto, yo tengo que profundizar todavía en su lectura, lo que es en favor de la población de Cajamarca, que lo que te pide es más agua. ¿No? Te pide y nosotros garantizamos y creemos en el derecho al agua y creo que esa es la gran virtud de haber tomado esta vía y de haberlo hecho con transparencia, Jaime, porque una cosa que sí nadie podrá atribuir es que acá haya habido falta de transparencia. Aquí ha habido absoluta transparencia, la idoneidad de los peritos es altísima, ¿no? Pues su capacidad profesional. Finalmente esa es la única y gran pregunta. Este proyecto, el proyecto Conga, ¿va a traer más o menos agua, de más o menor calidad? Eso es todo. Así es. Esa es la única pregunta que hay que responder. La gran pregunta, efectivamente. Y la respuesta parece bastante clara. Sí. Bien, ministro Pulgar Vidal, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jaime. Un gusto haber estado acá en esta jornada larga, que creo que mañana seguirá siendo igual de larga, pero bueno, hay que tratar también de transmitir estos mensajes positivos. Y de entender bien la propuesta esta de sobre el desmonte, ¿no? Sí. Porque en realidad eso hay que mirarlo con cuidado, porque de eso depende que se haga o no se haga el proyecto también, ¿no? Correcto. Sí. Vamos a una pausa, entonces regresamos con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Tribunal Constitucional, que hoy día publicó
la resolución declarando inconstitucional la ordenanza del gobierno regional de Cajamarca, que a su vez declaraba inviable el proyecto Conga y intangible las cuencas superiores. Regresamos.